3 días para contemplar los restos arqueológicos hallados en la excavación realizada en el patio previo al Salón Rico del Corral de Don Diego. El consorcio ha organizado unas jornadas de visitas guiadas para descubrir los últimos hallazgos realizados en esta manzana, que nos remontan al siglo XIII y que tras las investigaciones serán cubiertos y no se volverán a mostrar al público. Estamos excavando en el ala oeste y parece que hay más patios, incluso donde estamos ahora mismo grabando esto también era parte de seguramente otro tramo diferente del patio. El Hospital Nacional de Parapléjicos vuelve a revolucionar el mundo de la ciencia. La última investigación publicada por el equipo de neuroinmunorreparación describe no solo la presencia de células mieloides supresoras en el cerebro de pacientes con esclerosis múltiple, sino que es la primera vez que se describe su aparición en un cerebro humano. Se trata de un importante biomarcador que podría predecir el curso clínico de la enfermedad y abordarla farmacológicamente. Entonces, si ese fármaco consigue llegar al cerebro y las células están en el cerebro, que es lo que acabamos de descubrir, pues estás demostrando que ese fármaco puede tener esa aplicabilidad directa en el cerebro a través de la acción sobre estas células. ¿Qué libro vas a llevar contigo estas vacaciones? En verano aprovechamos para cumplir con la lista de lecturas pendientes que vamos anotando a lo largo del año y solemos decantarnos por la novela negra. Si aún no lo tienen claro, la mejor recomendación, acercarse a su librero y dejarse aconsejar. Así lo hemos hecho nosotros. Cómo vienes de una familia de clase obrera, cómo intentas subir a través de los estudios, formas arquetípicas de familia que se van produciendo. Te das cuenta que es en muchas ocasiones tu propia experiencia la que Jesús Ovejero está describiendo. Hace 11 años interpretó en Almagro el tan recordado Segismundo y este año ha vuelto al escenario a recoger el premio Corral de Comedias. Con un homenaje a Blanca Portillo ha arrancado el Festival de Teatro Clásico de Almagro, que en esta edición número 46 promete 25 días ininterrumpidos entre tablas y bambalinas. La esperanza de casarme que perdí y ahora vos me pedís matrimonio. Como una reina vivirás. A 30 kilómetros de Bogotá, una cascada natural vierte sus aguas desde 157 metros de altura. Es el Salto del Tequendama y gracias al artista Ana González, este tesoro colombiano está más cerca de Toledo. El oratorio de San Felipe Neri acoge trópicos y nos permite contemplar esta inmensa tela de lino sobre el telar recuperado por el consorcio. Sobre la importancia de la Amazonía, sobre la importancia de proteger la naturaleza. Yo trabajo hace más de 10 años con comunidades indígenas. Desde las imágenes de los estudios fotográficos de la ciudad hasta aquellas tomadas el mismo día de la boda por un fotógrafo que se desplazaba al evento. Vestidos y trajes, peinados y hasta el menú diseñado para la ocasión demuestran la evolución de la sociedad con el paso de los años. No se pierdan la última muestra virtual del Archivo Municipal. Nos casamos en Toledo. Así empieza hoy Zoom. No se vayan. Las hay desde los últimos años del siglo XIX y hasta la década de 1970, las más antiguas hechas en los estudios fotográficos de la ciudad. Después, el fotógrafo ya acudiría, como en la actualidad, a cubrir semejante evento, porque no hay nada más íntimo, cercano y familiar como una boda, y en la web del Archivo Municipal tienen para recrearse con imágenes como estas. Verán cómo eran los trajes de novios a finales del siglo XIX, principios del XX, cuando empiezan a utilizar los trajes totalmente blancos, o la chistera o no chistera, es decir, cómo van vestidos. Porque son una excelente manera para comprobar cómo hemos cambiado y pararnos en los detalles. Como en las clases populares era habitual portar algún elemento blanco como el velo o las flores, mientras que las demás recursos intentaban imitar las ceremonias de las clases más adineradas, colocando en lo más alto las bodas reales. Pero la muestra del archivo es mucho más completa, incluye también los menús nupciales. De enlaces celebrados aquí en la ciudad, con presencia de los principales restaurantes, no sé, la Venta de Aire, Chirón, el Merendón, los sitios donde muchos de los toledanos han contraído matrimonio y han celebrado con su familia, con sus amigos, este día tan singular y tan importante que es el día en el que uno se casa.
El más antiguo en la capital, el del 8 de junio del año 46, y entre las delicias que degustaron, entremeses selectos y langosta imperial, se celebró en el Hotel Castilla. Pollo o tortilla estaban también entre los platos habituales y de postre, por supuesto, la tarta nupcial. Pero como Toledo es lo que es por sus ciudadanos de ahora y de siempre, la muestra sigue abierta a todos aquellos que quieran llevar al archivo fotografías como estas. Solo tienen que traerla al archivo, aquí la vamos a digitalizar, si nos interesa que nos diga en qué año, en qué mes y en qué día tuvo lugar el enlace, y nos comprometemos a subirlo a la web. Y estarán esas fotos de sus antepasados, de sus familiares, de sus abuelos o de sus padres, estarán compartiendo espacio porque son toledanos, han vivido en esta ciudad, han hecho historia en esta ciudad, algunos es posible que ya no estén con nosotros, pero también es un homenaje a ellos, porque son tan importantes como cualquier visitante ilustre que recorra las calles de Toledo. Por cierto, en alguno de los menús no faltó la perdiz, el plato toledano por excelencia, así que nunca mejor que aquí el dicho popular: esperamos que todos fueran felices y, por supuesto, comieran perdices. La excavación en área realizada durante las últimas semanas en el Corral de Don Diego ha hecho que las primeras hipótesis se conviertan ahora sí en realidades. Así lo confirman los arqueólogos que han proyectado estos trabajos a instancias del Consorcio de la ciudad de Toledo. Y eso que no se va a alcanzar a excavar toda la zona, pues el Palacio de los García de Toledo abarcaba toda la manzana. Pero no sería el único. De hecho, estamos excavando en el ala oeste y parece que hay más patios. Incluso donde estamos ahora mismo grabando esto, también era parte de, seguramente, otro tramo diferente del patio. O sea, tenemos que entender que solo es una pequeña parte, porque esto era bastante grande. Eran las casas estas de los García de Toledo, eran famosas también porque ocupaban toda esta manzana, esta tornería. Así que estamos viendo una pequeña parte. Entre las realidades que ya se pueden constatar es la existencia de un gran patio de entrada en el que había una alberca realizada con cerámica vidriada y que estaba rodeada por parterres con vegetación. Un lugar muy de la estética almohade que servía como espacio para el encuentro y para el descanso. De hecho, se han hallado fragmentos de cerámica que hablan no solo de cómo era, sino de quiénes fueron los artesanos que lo elaboraron. Eso es un trabajo un poco como de taracea, así, sí. Y luego pues casar casi sin junta todo esto contra el mortero pues tiene su complicación. Esto sobre todo los artesanos mudéjares y tal lo seguían haciendo igual, pero este es uno de los pocos ejemplos que tenemos, así, que yo sepa, en Toledo de estas composiciones. Dentro del material de relleno se han hallado otros restos de cerámica importantes, como por ejemplo este fragmento de tinaja. Estampillas estas con los soles, ¿no? Y luego la sepca, que es este motivo. Todo esto es toledano, Estas ya las publicó Aguado en su día, son toledanas, están hechas aquí. Fijaos aquí a mano un poquito el tema de los merlones alrededor, y de aquí saldría el cuello con la boca, ¿no? Entonces son elementos así muy típicos de aquí, de los alfareros islámicos, los últimos alfareros taifas de Toledo. Sin embargo, el paso de los siglos, en la actualidad la cota de excavación se sitúa en el siglo XIII y los muchos usos que ha tenido esta manzana hacen que la lectura no solo sea difícil, sino que esté incompleta. No está completo y tiene una lectura un poco difícil. Entonces, yo creo que esto es necesario guiar la visita para que entiendan un poco en qué consistía este último patio, este último gran patio asociado a la cuba, ¿no? Pero sería esto, sobre todo lo que sabemos es sobre este último momento de uso, ¿no? El último diseño del patio. Desde el consorcio se han facilitado estas excavaciones y el proyecto de investigación consiguiente, además de la organización de unas jornadas de puertas abiertas para contemplar y entender estos restos que, tras su datación, quedarán de nuevo cubiertos. Intuíamos cómo podría ser esa geometría de este palacio de los Diego García de Toledo, pero realmente hasta que no hemos hecho esta excavación en área arqueológica, y era el momento de hacer toda la excavación para ver qué había de ese siglo XIII coetáneo y debajo, claro. Las visitas se han programado hasta el viernes de 7 a 9 de la tarde. Son gratuitas y únicamente hay que personarse en la entrada del Salón Rico para participar de ellas.
Imaginar los 157 metros de altura desde los que vierte el río Bogotá a un abismo rocoso es mucho más fácil desde hoy si acudimos al oratorio de San Felipe Neri. Allí, en esta capilla gótica que en el siglo XII fue iglesia de San Juan Bautista, la artista Ana González evoca con Trópicos una de las mayores maravillas naturales, el salto del Tequendama. Para mí esta exposición que se llama Trópicos es una invitación a reflexionar sobre el agua, sobre la importancia de la Amazonía, sobre la importancia de proteger la naturaleza. Yo trabajo hace más de 10 años con comunidades indígenas que uno de los mensajes más importantes es proteger el agua y proteger las montañas de donde viene. Y así la cascada natural se transforma en cascada textil, una tela de lino invertida de 18 metros de largo por 2,9 de ancho, un desbastado, hilo a hilo, para mostrar la impresión original del río que se pierde entre matices claros y oscuros, entre tonalidades grises. Tuvimos el privilegio de contemplar cómo se colocaba en este espacio que es otro tesoro, porque la obra de Ana González no se expone en soledad. Luce acompañada por otra joya, esta de 1922, el telar sefardí, recuperado por el consorcio. Al frente, Jesús Corroto. Porque cuando tienes las puertas abiertas de esta capilla y ese concepto de traer la selva, de ese agua tan importante para la ciudad también de Toledo, ¿no? Y que realmente tiene un trasfondo contemporáneo, pero al mismo tiempo un trasfondo histórico, que estamos encima de estas termas imperiales, como saben, y realmente une el pasado y el presente y el futuro de esta artista que nos emociona. Además, una ambientación sonora nos llevará hasta ese ecosistema que ha inspirado a la artista colombiana e incluye una pequeña pieza, una flor con la que reflexionar sobre la devastación de la minería en el entorno natural. Entonces, como una varita mágica que se convierte en flor amazónica, que es una orquídea, y finalmente son como esos tres elementos que pues están hablando. Y ya el resto es la imaginación y lo que a cada uno pues le llegue al corazón. Una excelente oportunidad de conocer el talento de un artista que ha traído hasta aquí lo mejor de Colombia. Ana González goza de gran reconocimiento internacional. Hasta el Papa Francisco cuenta con una de sus obras. La muestra estará abierta hasta el 10 de septiembre y es la segunda de las 3 que se realizarán en el oratorio a lo largo de este año. La revista Acta Neuropatología es una de las 5 publicaciones más importantes en materia científica y acaba de publicar uno de los trabajos desarrollados por el equipo de neuroinmunorreparación del Hospital Nacional de Parapléjicos. Describen por primera vez no solo la presencia de células mieloides supresoras en el cerebro de pacientes con esclerosis múltiple, sino que es la primera vez que se describe la aparición de ellas en el cerebro humano. Estas células tienen una capacidad de controlar la inflamación. Son unas células que nosotros hemos demostrado en el laboratorio que pueden ser moduladas, que tú las puedes dar un fármaco para que funcionen mejor. Entonces, si ese fármaco consigue llegar al cerebro y las células están en el cerebro, que es lo que acabamos de descubrir, pues estás demostrando que ese fármaco puede tener esa aplicabilidad directa en el cerebro a través de la acción sobre estas células. La investigación para llegar hasta aquí no ha sido fácil. El proyecto se puso en marcha en el año 2015 tras comprobar la existencia al 100% de estas células en animales con la enfermedad. De ahí pasaron a la parte clínica, es decir, en pacientes reales. Para ello establecieron un estudio colaborativo con neurólogos del Hospital Universitario de Toledo y con el Hospital General Universitario Gregorio Marañón para estudiar las muestras de sangre de pacientes recién diagnosticados y sin medicar. Pues sacamos sangre en ese momento en el que se les diagnosticaba la enfermedad y que estaban en brote, y les hicimos un seguimiento al cabo del año y comprobamos que efectivamente en estos pacientes también la cantidad de estas células en sangre en el momento en que son diagnosticados podemos analizar o podemos conocer si van a presentar una mejor recuperación al cabo del año. Pero es que además este grupo de investigadores ha demostrado que estas células no solo controlan la inflamación, sino que también producen algunas moléculas que favorecen la producción de mielina, que es exactamente lo que la esclerosis múltiple destruye. Un trabajo que pone sobre la mesa el gran potencial de estas células mieloides como biomarcador de la severidad del curso clínico de la enfermedad.
nos gustaría pensar que estas células son capaces de darnos información de cómo de severa va a ser la enfermedad durante todo el tiempo de los pacientes, ¿no? Pero eso a día de hoy no lo podemos decir. Pero creemos que estamos haciendo el seguimiento de estos pacientes y unos cuantos más a largo plazo, a 3 años, para intentar ver si la cantidad de las células se relaciona de manera directa con un curso clínico más benigno en estos pacientes. Un gran avance que tiene como objetivo final mejorar la calidad de vida de los pacientes con esclerosis múltiple y retrasar cada vez más la parte degenerativa de la misma, que es al final la que provoca la discapacidad. Una enfermedad impredecible para la que se necesitan herramientas como esta que ayuden a los neurólogos a tomar la decisión terapéutica más acertada para cada persona. Llega la época preferida del año para los lectores. El verano nos regala tiempo libre y eso es sinónimo de disfrute para aquellos que encuentran en los libros mucho más que una manera de entretenerse. En verano lo que quieres es librarte de las preocupaciones y ir un poco a algo pues, que te ayude mentalmente a desconectar. Los datos son buenos. Hasta el 65% de los españoles lee libros en su tiempo libre. Ni la pandemia ni la guerra de Ucrania han podido con este buen hábito, a pesar del fuerte incremento del precio del papel. Sí que se nota la inflación. Los libros no crecen, la inflación en libros es muy relativa, porque el libro siempre es un precio controlado que viene desde el editor, el libro tiene el precio en toda España, pero que sí que se nota que se prescinde de la compra de libros para poder cubrir la cesta de la compra normal. Pero si aún no tienen claro por cuál libro decantarse, les facilitamos la tarea. José Ovejero con Mientras estemos muertos. Sentiremos en apenas 200 páginas que estamos leyendo nuestra propia autobiografía. Cómo vienes de una familia de clase obrera, cómo intentas subir a través de los estudios, formas arquetípicas de familia que se van produciendo. Te das cuenta que es en muchas ocasiones tu propia experiencia la que Jesús Ovejero está escribiendo. Y como la novela negra triunfa, varias propuestas, empezando por Dona León y Cosecharás tempestades. Es el caso número 32 del comisario Brunetti y es muy de actualidad por dos cuestiones. Primero, porque es la aparición del cadáver creen que es un emigrante, del que obviamente un inmigrante ilegal, que no se sabe nada, que aparece en los canales de Venecia, y a partir de allí, por circunstancias que narran en el libro, se retrotrae a los años de juventud del propio comisario. Cuando sepas la verdad, de Marco Paricio, vive en Toledo y es miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y eso le da ventaja. Y es muy recomendable, hace muy buena, que es una cosa que yo muchas veces encuentro en otros autores como defecto, que no sabe recoger muy bien lo que es el mundo policial y lo que son las relaciones de policía. Y un policía que escribe, pues la verdad que lo ha hecho muy bien. Es muy entretenido y si os gusta esta novela, tiene 5 más anteriores. Para el público juvenil, 2 propuestas más, empezando por Holly Black. Yo creo que es una de las mejores escritoras que ha sabido crear un mundo muy parecido a la Tierra Media de Tolkien, que además recoge muy bien los personajes, en los que son personajes un poco oscuros, de hadas y de elfos y tal, pero es una lectura muy entretenida y que engancha. Para chicos entre 8 y 12 años recomendamos el detective Catlock, que es muy curioso. Te presentan como que los gatos tienen 7 vidas, pero Catlock tiene muchas vidas y en todos los libros va recorriendo una de las que ha vivido. En este caso, tiene que ir al año 2020 porque en Tokio está pasando una cosa muy extraña y es que todos los gatos se están convirtiendo en piedra. Y si se han quedado con ganas de más, una última recomendación. Rosa Rivas ha vuelto con la esperada y brillantísima Nuestros muertos. Este libro no lo he leído, este libro está en mi lista de libros para leer, sí. Y es que escuché en la radio una entrevista a Rosa Rivas y no hay cosa mejor que escuchar a un autor para que te enamores de una novela.
Elvira tiene claro que aunque no lo ha leído, le va a gustar. Si quieren comprobar si a ustedes les pasa igual, la librería les está esperando. Casi un mes de teatro, danza, música, recitales y circo. Sí, circo también. Tal es la capacidad del Festival de Teatro Clásico de Almagro de reinventar los textos clásicos y adaptarlos a los distintos formatos. Cerca de un siglo sobre las tablas y entre las bambalinas para reivindicar nuestro teatro, el que fue y el que es, con lo mejor de las grandes compañías. Por discreto y por gallardo, bien merece don Leonardo tu amor. Porque la Compañía Nacional de Teatro Clásico estará presente con 6 espectáculos. Trae Valor, Agravio y Mujer de Ana Caro de Mayén, considerada la mejor dramaturga de nuestro siglo de oro. O también La discreta enamorada de Lope de Vega, con dirección de Luis Omar. Gerarda petarda, Hernando flipando. Esa debe de ser que habrá dejado la cama. Con El avaro de Molière, Atalaya se adentra en el universo y el imaginario del célebre autor galo. La esperanza de casarme que perdí, y ahora vos me pedís matrimonio. Como una reina vivirás, ya tu pasado olvidarás, y hasta tu madre ya verás, la salvarás del precipicio. Mientras que Eva del Palacio, de la compañía Morboria, sube a las tablas la comedia del teatro y otros males que acechan en los corrales, un texto de Fernando Aguado inspirado en el siglo de oro. ¿Cómo que no llegamos? Ya sabemos de qué hablamos. Que el ensayo general siempre que sale fatal, en el estreno triunfamos. Podríamos enumerarles tanto los 3 estrenos, Toda la noche Malumbres, Monstruo, El prodigio de los dioses y Yo deseo, pero en una programación que reúne 44 espectáculos es difícil quedarse con tan poco. Probemos con los nombres: Laila Ripoll, Eduardo Vasco, Beatriz Argüello, Ana Contreras, David Boceta, Yayo Cáceres, Ricardo Iniesta, Eva del Palacio, Pepe Villuela o Elena González. Y sobre textos de Calderón de la Barca, Rafael Álvarez el Brujo, llevando a las tablas El viaje del monstruo fiero. No podríamos hacerles mejor invitación para que vayan. Y ahora, díganme, ¿quién es el monstruo fiero? Actriz y mito de las 1000 vidas, eterna novia de España, estrella de cercanías, 1000 formas de definir a la mujer que encandiló a varias generaciones y a la que hoy lloramos su pérdida. Carmen Sevilla deslumbraba allí por donde pisaba, y no solo por su belleza, que es obvia, también por su cercanía y sencillez, por esa naturalidad y simpatía que no siempre se encuentra en quienes han hecho del cine o de la televisión su forma de vida. A Toledo llegó en 1957. Estas bonitas imágenes, que pertenecen a la Casa Rodríguez, han sido recuperadas por el blog Toledo Olvidado para rendir su particular homenaje a la cantante, actriz y presentadora que fue retratada en el conocido restaurante Venta de Aires, concretamente el 23 de junio. Aparece junto al alcalde José Conde y con Tomás García del Cerro. Y si Carmen Sevilla vino a la ciudad fue para formar parte del rodaje de una película que, aparte de otros enclaves, muestra en todo su esplendor el Toledo de los 50. Spanish Affair, de Don Siegel, fue titulada aquí Aventuras para dos, y en ella Carmen Sevilla compartía protagonismo junto a los actores Richard Keeley y José Guardiola. Una historia de amor con persecución incluida por las calles de Toledo, después de que el arquitecto americano interpretado por Keeley se enamorase de la secretaria que le acompañaba en su recorrido, Carmen Sevilla, y tuviesen que huir de su pretendiente gitano. Puede ser este un buen momento para volver a visionar la película y dejarse deslumbrar por el baile de la actriz con la estampa de Toledo al fondo, y recordar de paso que antes de convertirse en mito de la cultura popular por su trabajo en televisión, Carmen Sevilla fue, junto a Sara Montiel, la primera gran estrella internacional del cine español.